Lo que nos une al patrimonio cultural es algo que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con la relación que la sociedad de hoy día tiene con su historia, y nos trae un sentido de pertenencia porque alberga dos conceptos que son memoria e identidad. Siguiente. El uso del patrimonio cultural, como ya lo había adelantado un poco David, no solamente tiene que ver con respetar las formas, con respetar la fría arquitectura, sino también mantener un uso acorde con su memoria histórica y una función que no altere el orden natural del patrimonio, ¿no? La dedicación es por supuesto deseable, pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios, tal como lo establece la Carta de Venecia de ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos, que es consejo consultivo para UNESCO en temas de patrimonio cultural. Siguiente. El Estado peruano ha ratificado la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de 1972, es decir, que en teoría debiéramos estar a la altura de lo que internacionalmente se exige en la defensa del patrimonio cultural. Además tenemos un gran marco que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que en teoría debiera permitir que el patrimonio cultural se defienda a cabalidad. Lamentablemente eso, como lo sabemos, no sucede. Siguiente. Hay una serie de entidades a las que están involucradas en la defensa del patrimonio cultural. De hecho, probablemente muchos de los que nos indignamos en Facebook en algún momento por la destrucción de una casona o un monumento no conocíamos al 100% las competencias de cada institución. Siguiente. La primera, claro está, es el Ministerio de Cultura. Es un organismo del Poder Ejecutivo que ejerce competencia exclusiva y excluyente a nivel nacional sobre el patrimonio cultural. Bueno, esta es la definición de Enciclopedia de Bruño, porque en la práctica, siguiente, el Ministerio de Cultura nunca ha ejercido de manera eficiente sus funciones, con el agravante de que hace unos días la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, ha firmado una resolución en la que se dice que para intervenir en un monumento histórico ya no se necesita la intervención o el permiso del Ministerio de Cultura, sino que esto se debe dar en las comisiones especializadas de las municipalidades. Entonces, la pregunta es, si el Ministerio de Cultura, si para intervenir en un monumento ya no se necesita permiso del Ministerio de Cultura, entonces, ¿para qué diantres tenemos un Ministerio de Cultura? Siguiente. También comparte competencias la Municipalidad de Lima, que ya no son tanto específicos en el tema de la intervención propia del monumento o la conservación, sino van más por el tema de el uso de suelos, la zona de expansión urbana, la planificación urbana, y sí le corresponde a la Municipalidad de Lima, como municipalidad distrital del Cercado de Lima, el desarrollo del centro histórico, la renovación urbana y políticas y planes de saneamiento físico y legal, que es probablemente uno de los temas más graves que impide la recuperación del centro histórico, que es los problemas de saneamiento físico legal. Siguiente. Bueno, las municipalidades distritales, en una medida más limitada, también tienen competencias sobre el patrimonio cultural, la planificación urbana en los niveles en los que les corresponde, regular los usos del suelo y la zonificación, y la promoción y la difusión de los inmuebles declarados como patrimonio cultural en sus distritos. Siguiente. Bueno, la Defensoría del Pueblo también es una entidad que de alguna manera debiera velar por el patrimonio cultural, no porque es exclusiva competencia de ella, sino porque la Defensoría del Pueblo es un órgano que se encarga de proteger los derechos fundamentales de la persona. Recordemos que la Constitución establece que uno de los derechos de la persona es el acceso a la educación y a la cultura, y sobre todo la Defensoría supervisa el cumplimiento el buen cumplimiento de las funciones de todas las instituciones del Estado. En ese sentido, de alguna manera puede supervisar la labor que hacen estas otras instituciones que defienden el patrimonio cultural. Lamentablemente las competencias de la Defensoría son muy limitadas. A lo sumo puede emitir recomendaciones a las instancias supervisadas, como una especie de llamada de atención, más allá no va. Siguiente. Bueno, y finalmente el Ministerio Público, que investiga y persigue los presuntos delitos, pero no los sanciona, actúa de oficio o a raíz de una denuncia. Es decir, que no es necesario ver que hay una denuncia policial sobre un atentado contra el patrimonio cultural, basta que este sea de conocimiento público a través de los medios de comunicación. La Fiscalía podría actuar e investigar de oficio,
pero también tenemos un limitante, y es que no existe una fiscalía especializada en delitos contra el patrimonio cultural. Siguiente. Entonces, como vemos, un poco como hemos ido aprendiendo también los miembros de la red en estos largos años, la defensa del patrimonio cultural, o en el caso específico del patrimonio en el centro histórico de Lima, de nuestra ciudad, es una acción interinstitucional en la que están involucrados la municipalidad, las municipalidades distritales, los ministerios, el Congreso, la Fiscalía. Siguiente. Entonces, por un lado ya sabemos a quiénes tenemos que reclamarles y en qué aspectos. Ahora, la segunda parte de la exposición es hablar sobre los mecanismos que tenemos para hacer llegar nuestra voz. Siguiente. Bueno, en el ámbito municipal, el primero es el Consejo de Coordinación Local, que es un consejo formado por el alcalde, los regidores y representantes de los vecinos, que tienen como misión coordinar el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo. Siguiente. Bueno, el presupuesto participativo es una instancia, es un instrumento en el que las autoridades y los vecinos deciden en qué se gasta la plata de sus impuestos. Y está orientado a destinar los recursos y que tienen que estar vinculados con el plan de desarrollo concertado. Siguiente. Y el plan de desarrollo concertado es otro instrumento que establece la visión del desarrollo del distrito de la provincia y afianza la identidad local. Si bien es cierto, estas tres instituciones o mecanismos que he mencionado no son exclusivos o no tienen como competencia exclusiva el tema del patrimonio cultural, son instancias de participación ciudadana. Probablemente nos podemos poner a pensar, los vecinos de cada uno de los distritos que estamos preocupados por la defensa del patrimonio cultural, ¿alguna vez hemos incluido la agenda del patrimonio cultural en estas instancias? ¿Nos hemos involucrado en alguna de estas instancias? Probablemente no, y probablemente ahí haya un aspecto en el que se pueda trabajar para defender el patrimonio cultural. Siguiente. Y por último, la Asamblea Metropolitana, que es una asamblea que involucra al alcalde metropolitano, a los alcaldes distritales y a los vecinos, nuevamente. Su fin también es emitir opinión sobre los instrumentos de gestión. Es más o menos una competencia similar a la de la Defensoría del Pueblo, emitir opiniones. Nuevamente nos preguntamos, es una instancia también en la que pueden participar los vecinos, los ciudadanos. Probablemente en ninguna de estas instancias, en ninguno de estos mecanismos funcione de manera eficiente, y si es que funciona, probablemente no esté involucrado el tema del patrimonio cultural. Ahora que los conocemos o que sabemos un poco más de ellos, podremos involucrarnos en esos aspectos para proponer acciones en defensa del patrimonio cultural. Siguiente. Fuera del ámbito municipal tenemos el acceso a la información pública. El acceso a la información pública es un derecho constitucional reconocido, es un derecho fundamental. Básicamente lo que nos dice es que todo informe, oficio, resolución, memorándum o acto del sector público es precisamente información pública y tenemos el derecho de conocerlo, con excepción de la información clasificada. Esta herramienta, que es el acceso a la información pública, es una herramienta vital que, al menos en el caso de la red del patrimonio cultural, como van a ver en unos minutos, fue fundamental para poder tomar las acciones en defensa del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Siguiente. Después está algo que hemos llamado como denuncias ciudadanas. Cuando un funcionario o una dirección o una gerencia dentro de una institución pública no funciona, se puede acudir a una instancia superior, bien a la gerencia general o al propio titular del ministerio, o bien al propio alcalde o al gerente general. No, es solamente una carta, como David les ha comentado, ¿no? Es una carta por escrito indicando que existe un problema y que se requiere una solución, por cuanto corresponde a nuestras autoridades solucionar esos temas. Siguiente. Pero cuando esto falla, porque como ustedes saben, nuestras instituciones no son eficientes a la hora de defender el patrimonio cultural, cuando esto falla podemos recurrir a la Defensoría del Pueblo y decirles que estas instituciones que debieran velar por el patrimonio cultural, que debieran defender nuestros derechos, no lo están haciendo bien, y la Defensoría del Pueblo también atiende casos. De hecho, es una de las instancias a la que también hemos recurrido como red del patrimonio cultural en nuestros casos. Siguiente. Y finalmente también se puede acudir al Congreso. El Congreso, en su labor fiscalizadora, puede investigar tanto al Ministerio de Cultura como a la Municipalidad de Lima como instituciones responsables de velar por el patrimonio cultural
Cultural de la Nación, ¿no? Existe una Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural en el Congreso de la República que ve estos temas, a la que en alguna ocasión acudió a la red sin tener ningún tipo de vinculación político-partidaria con los congresistas responsables, sino con el único interés de que cumplan su función en su rol fiscalizador. Siguiente. Quienes alguna vez hemos utilizado estos mecanismos sabemos que son ineficientes, son demasiado lentos, o muchas veces no funcionan. Y entonces los ciudadanos nos vemos en la obligación de utilizar mecanismos alternativos de participación ciudadana, como pueden ser los siguientes. Los medios de comunicación, que han sido un buen soporte para muchas de las causas ciudadanas que se han desarrollado en Palimoncer, Uruchuco, y Casa de la Literatura Peruana, y un sinfín de causas ciudadanas por la defensa del patrimonio cultural que han salido a la opinión pública y han podido generar una presión sobre las autoridades para reducir, ¿no?, el riesgo o la disrupción que inicialmente planteaba. Siguiente. También las redes sociales, ¿no? Aunque no debemos quedarnos solo en las redes sociales, aunque son un apoyo muy fuerte. De hecho, las redes sociales son las que nos han convocado hoy día a este evento y probablemente muchos anteriores en los de defensa del patrimonio cultural. Siguiente. Y por supuesto las manifestaciones y el activismo ciudadano. Llegado el momento, los ciudadanos tenemos la posibilidad de salir a las calles y hacer escuchar nuestra voz de protesta, sin ningún fin político o ideológico, sino con el hecho de multiplicar esa indignación, esa acción que podemos lograr, hacer que más gente conozca sobre lo que estamos protestando, cuando probablemente las autoridades no nos escuchan, cuando a los medios de comunicación no les conviene pasar temas sobre patrimonio cultural. El activismo ciudadano es una herramienta fuerte, una herramienta que sirve para unirnos, para conocernos y para hacer más por nuestro patrimonio cultural. Siguiente. Bueno, esos a grandes rasgos los mecanismos que hemos ido descubriendo a lo largo de estos años en la labor que ha venido haciendo la red. Brevemente les voy a explicar cómo estos mecanismos nos han ayudado en nuestra labor de defensa del patrimonio. Siguiente. La primera causa que manejamos fue Salvemos el Palimoncer. Todos sabemos que Ripley intervino de manera irregular en el histórico Palimoncer. Nosotros acudimos tanto al Ministerio de Cultura como a la Municipalidad de Lima para solicitar los expedientes amparados en la transparencia y el acceso a la información pública. Y descubrimos, por ejemplo, como vieron en un principio, que el inmueble se encontraba en buen estado de conservación antes de la intervención de Ripley. Que Ripley, sin tener autorización para hacer obras, hizo agresivas prospecciones en los pisos, en las paredes y en las vigas y en las columnas del Palimoncer, como ustedes pueden ver en las fotos. Con la excusa de que ellos querían saber cómo estaba el edificio. Siguiente. También nos pudimos adelantar a las acciones que querían hacer y nos enteramos de que, por ejemplo, ellos iban a construir un ascensor, que iban a construir una estación eléctrica, destruyendo el piso original del sótano. Siguiente. O que, por ejemplo, destruyeron la escalera original que conectaba al Palimoncer desde la esquina de Emancipación con Girón de la Unión hacia el sótano, para dar paso a una escalera en L que cumplía con las condiciones que debe tener cualquier tienda comercial. Asimismo, conocimos graves irregularidades en el proyecto original. Por ejemplo, que el proyecto era muy diferente a lo que se había aprobado inicialmente, o que no contemplaba los límites que le había establecido el propio Ministerio de Cultura. Siguiente. O que, por ejemplo, en la Comisión Técnica Especializada de la Municipalidad de Lima, el delegado del Colegio de Arquitectos, Edgar Santa Cruz, era también proyectista de Ripley, o sea, que se aprobó su propio proyecto. Con conocimiento del delegado del Ministerio de Cultura. Y recuerden que la resolución que me mencioné hace un rato dice que ahora los proyectos se van a aprobar en esas comisiones, donde no saben ni siquiera, donde no pueden observar o no desean observar las graves irregularidades que tienen algunos miembros. Y es con esta información que se hizo el activismo ciudadano. Las jornadas in situ, piquetes, plantones, cafés literarios itinerantes, jornadas culturales, intervenciones ciudadanas, involucrando a toda la población, para multiplicar el efecto de nuestra intervención, multiplicar el efecto de lo que queríamos hacer conocer, y tenían gran acogida
hasta Superman venía a nuestras jornadas, y de hecho eso va haciendo que eso se vuelva un aspecto público y sobre todo que se empiece a ver cómo regresa al anterior, por favor. Anterior. Siempre teníamos la visita grata de algunos miembros de la Policía Nacional que nos pedían muy amablemente que nos retiráramos, a pesar de que teníamos el permiso, lo que demuestra que de alguna manera este activismo ciudadano ayuda, presiona, genera un choque entre la autoridad, entre el Estado, que antes no escuchaba nuestras cartas, no escuchaba nuestras quejas, pero cuando nos veía en las calles sí nos prestaba un poco de atención. Siguiente. También la difusión en prensa escrita, en varios medios de comunicación. Siguiente. Artículos sobre el tema histórico, por ejemplo en la revista del Colegio de Arquitectos. Siguiente. O uno del diario El Callao. Siguiente. O en la revista Lima Gris. Siguiente. Y también la difusión en televisión y radio, que también de alguna manera son espacios muy fuertes en los que se puede lograr mucho, pero a los que lamentablemente son muy difíciles de acceder cuando los contenidos de estos programas ya están bien determinados. Siguiente. Una vez que ya habíamos hecho una difusión bastante fuerte sobre estas cuestiones y ya el tema del Palais Concert se estaba debatiendo en algunos medios de comunicación, el Ministerio empezó a hizo retroceder a RICME en la agresividad de su proyecto, pero también empezó a complicarnos a nosotros nuestras labores investigadoras. De hecho, por ejemplo, nuestras solicitudes de acceso a la información pública, cuando nos respondían no nos entregaban todo el material o incluso nos decían que no ubicaban expedientes que habíamos leído antes. Siguiente. Frente a ello, acudimos a la instancia superior, que era la Secretaría General del Ministerio de Cultura, que tampoco nos hizo caso. Siguiente. Y por eso mismo acudimos a la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo sí tomó cartas en el asunto. Siguiente. Nos respondió indicando que ellos habían hecho una recomendación al Ministerio de Cultura para que sea más eficiente en las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública. Pero que hasta la fecha el Ministerio de Cultura no había cumplido con informar sobre la implementación de esta recomendación y que una solicitud que habíamos hecho en el mes de octubre del año pasado, siendo junio de 2013, todavía estaba siendo evaluada por el director del Patrimonio Histórico Colonial y Republicano, David de la Barrio, quien, por supuesto, fue el que aprobó el proyecto. Sí, bueno, eso fue un poco lo de Salimos el Palais Concert de una manera muy sintética. Los mecanismos de participación ciudadana que intentamos utilizar y no funcionaron porque no conocíamos en verdad de esto en ese momento. Salvemos la Casa de la Literatura Peruana fue una causa mucho más grande que involucró una serie de colectivos, artistas, literatos, autoridades, personalidades. En el año 2012 ¿no? protestábamos de manera silenciosa, recitando poemas. O de manera silenciosa recitando poemas. Siguiente. Y también haciendo esa especie de denuncia, solicitándole a las autoridades que no alteraran la importancia de la Casa de la Literatura Peruana, que la mantuvieran ahí en la estación de Desamparados por ser un espacio natural que se había ganado en esos años, ¿no? A las autoridades que estaban originando eso. Siguiente. Y fue tal la presión que se logró, que logramos todos los ciudadanos de Lima, que el presidente del Consejo de Ministros desistiera en la decisión de desalojar a la Casa de la Literatura Peruana. Y ya para finalizar, sí vamos a contarles un caso bastante lamentable, que es el de la Casa Santo Tomás. Siguiente. La Casa Santo Tomás era un inmueble ubicado en la cuadra 7 del Giro Guayaga de los Barrios Altos, dentro del Patrimonio de la Humanidad considerado por UNESCO. Siguiente. Fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación por su valor arquitectónico, estético e histórico, como ejemplo representativo de la arquitectura civil doméstica de principios del siglo XIX. Siguiente. Tras varios años en abandono, fue adquirida por la familia Wong, ligada al negocio de los pirotécnicos, dejándola a merced de inquilinos que vivían en condiciones de precariedad. En el año 2005, los propietarios solicitaron al INC que se le retire la condición de Patrimonio Cultural de la Nación, pedido que fue rechazado 2 veces. Editor, ¿quería especificar cuando dice familia Wong? No especifica, es Ricardo Wong Coman, el
Por eso, de acuerdo, que son relacionados al negocio de los pirotécnicos. Sí, las aclaraciones al final. Siguiente. El caso fue llevado al Poder Judicial, que falló en todas las instancias a favor de los propietarios, obligando al Ministerio de Cultura a retirarle la condición de Patrimonio Cultural de la Nación el 10 de octubre de 2012. Como último recurso para defender la casa, el Ministerio de Cultura inició una acción ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, los propietarios comenzaron a desmantelar el inmueble. Esta es una alerta que hizo un grupo, Salvemos Lima, sobre cómo ustedes pueden ver hacia 2012 el interior de la casa estaba a pesar de todo bastante bien conservado, pero se empezó a desmantelar porque ya no era patrimonio. Siguiente. Lo cierto es que no había autorización para hacer obras, solamente se le retiraba la condición de patrimonio. Por eso, tras una alerta originada en redes sociales, se dirigieron cartas al Ministerio de Cultura y a la Municipalidad de Lima, porque no había autorización de obra y había un proceso constitucional pendiente. Y gracias a una intervención rápida de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, la obra fue paralizada por un tiempo. Siguiente. Esa es una de las respuestas a una de nuestras... Nosotros alertamos a la Municipalidad de Lima y la respuesta es, en efecto, no hay ninguna licencia para demolición, ampliación o remodelación. Siguiente. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional también falló a favor de los propietarios y la Casa Santo Tomás fue destruida en el año 2014, dejando un nefasto precedente sobre la protección de nuestro patrimonio cultural edificado, porque significa que ahora cuando un propietario de un inmueble quiere destruirlo, va al Poder Judicial y en primera instancia le dicen, sí, tienes razón, esto ya no es patrimonio. El proyecto de los propietarios es construir una galería, en la que probablemente acabe habiendo el negocio de los pirotécnicos. Siguiente. Bueno, el ejemplo de la Casa Santo Tomás ilustra que a veces los mecanismos de participación ciudadana no son suficientes, no son necesarios, ni pueden evitar que una casa sea destruida de una manera tan infame como fue con la Casa Santo Tomás. Defender el patrimonio cultural como reflexión final no es solamente defender nuestra memoria y nuestra historia, es también exigirle a nuestras autoridades que actúen bien, que cumplan sus funciones y que lo hagan ya, porque es nuestro derecho. Muchas gracias.